En esta hora damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da nuevamente de presentar la palabra del Señor. Quiero agradecer una vez más a la familia Batista, al canal TV Reino, donde ustedes nos pueden escuchar, y queremos, hermano, que entren a YouTube, que también tenemos una página en el internet donde ustedes pueden ver estos mensajes. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da, y para empezar nuestro mensaje en esta hora les invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora gracias te damos por esta oportunidad que nos da de presentar tu santa palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta hora vamos a estudiar un tema que casi nadie ha podido comprenderlo bien. Estados Unidos en la profecía. ¿Cómo será esto, hermano? Vamos a ver qué relación tiene lo que pasó en el pasado con lo que pasará en nuestra nación. Y para ellos vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estudiar a la bestia que sube de la tierra. Ya nosotros estudiamos que la bestia que sube del mar, que se sienta sobre muchedumbres, naciones y pueblos y lenguas, es Roma papal. Pero ahora vamos a estudiar esta bestia que sube de la tierra, y dice así Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermano, nosotros sabemos que el papado fue el que recibió en el pasado esa herida mortal, y esa herida mortal se ha venido sanando a través de todos los tiempos, y nosotros sabemos que Roma papal es ese poder que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo describe Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ir al versículo 16 al 18 de el capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice así: y ordena a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libre y siervo, que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, y su número es 666. Nosotros, hermanos, sabemos que la tiara que el Papa tiene dice Vicarius Filii Dei, y cuando nosotros sumamos lo que ese número da 666. Y es el único poder en la tierra que se toma la prerrogativa de Cristo y de Dios, y se hace llamar el Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Sumo Pontífice. Si nosotros hemos leído bien en Efesios, sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si nosotros estudiamos bien nuestra Biblia, hermano, solamente podemos llamar Padre a Dios, porque allí dice Mateo que a nadie en la tierra llaméis Padre. Mateo 23, 9.
Entonces, hermano, no podemos llamar Padre a nadie en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, que se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Vamos a ir entonces a ver qué relación tiene Apocalipsis 13 con Daniel 11. Vamos a ir allí a Daniel 11. Y vamos a ver cómo se parece a lo que dijo Apocalipsis 13, que hace grandes señales en presencia de ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Daniel 11, 27 al 31? Estos dos reyes, con el corazón inclinado al mal en una misma mesa, se dirán mentira, pero de nada les servirá, porque el fin vendrá en el plazo designado. Y volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón estará contra el pacto santo. Obrará contra él y volverá a su tierra. A su tiempo señalado, volverá al sur. Pero esta venida no será como la primera, porque vendrá con él nave de Quitín y él se desalentará. Entonces volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Qué cosa es el pacto santo, hermano? Contra los mandamientos de Dios. Se enojará contra el pacto santo, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto. ¿Por qué esto se repetirá, hermano? Sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. ¿Qué es el continuo, hermano? El continuo es ese pacto santo, son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vamos a ver cómo lo describe en el versículo 40 al 44 de Daniel 11. Pero en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con el rey del norte. Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en la tierra y las invadirá. Vendrá a la tierra hermosa. Muchos caerán, pero ésta escapará de su mano. Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano hacia otra tierra y no escaparán el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía los seguirán. Pero las noticias del norte, hermano, coja esto aquí, lo espantarán y saldrán con grande ira para destruir y matar a muchos. Plantará sus tiendas reales en los montes, en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y vamos a ver el versículo 12 del capítulo 12 de Daniel 1. Hemos estado leyendo el capítulo 11 y dice el 12, 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Quién es Miguel, hermano? Miguel es Cristo, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual no hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Oh, wow, hermano. Pero mire cómo dice el versículo 10 al 11. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, vuelve a mencionar el continuo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansará y en los últimos días
te levantarás para recibir tu herencia. Dios le prometió a Daniel que se iba a levantar en los últimos días, pero que bienaventurado el que llegara a los 1335 días. Este va a ser, hermano, el día de la gran liberación, cuando sabemos que esos 144,000 santos vivientes van a estar vivos esperando al Señor durante el derramamiento de las 7 plagas. Vamos entonces a ir a Zacarías, capítulo 8. Zacarías 6 y versículo 6 al 8. Dice, el carro de caballo negro va hacia el país del norte, los blancos van hacia el oeste y los overos hacia el sur. Y los tordos vigorosos salieron con brío a recorrer la tierra, y les dijo, id y recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces me llamó y me dijo, mira, los que salieron hacia el norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hermanos, nosotros sabemos que esta profecía tuvo un parcial cumplimiento con la destrucción de Jerusalén. ¿Quién era? ¿Quién estaba hacia el norte? Era Babilonia. Era esa ciudad que estaba Nabucodonosor, hermano, allí. Y nosotros sabemos todo lo que pasó en el pasado, que ellos vinieron contra Jerusalén. Pero hermano, Estados Unidos sigue siendo el país señalado por la profecía, y estas profecías tendrán un segundo cumplimiento. La sierva de Dios y la palabra de Dios lo dicen, que lo que pasó con Jerusalén no fue más que un pálido reflejo de lo que serán todo el mundo, las ciudades y las naciones de todo el mundo. Capítulo 1 y versículo 13 al 14. No, desde el 11. Y él me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Y respondí, veo una rama de almendro. Y me dijo, me dijo el Señor, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Y vino a mí palabra del Señor por segunda vez y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo una olla que hierve y se asoma desde el norte. ¿Quién estaba en el norte, hermano? Babilonia. Estaba Nabucodonosor. Entonces el Señor me dijo, del norte se soltará el mal sobre todos los habitantes de este país, porque yo voy a convocar a todos los pueblos de los reinos del norte, dice el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono frente a la puerta de Jerusalén, frente a sus murallas y ante todas las ciudades de Judá. A causa de toda la malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y adoraron las obras de sus manos. ¡Wow! ¿Cómo fue que dijo, hermano? Entonces el Señor me dijo, versículo 14 de Jeremías capítulo 1, del norte se soltará el mal sobre todos los habitantes de este país. Ahora, hermano, vamos a ver cómo lo dice el capítulo 4 de Jeremías y el versículo 6. Y dice así, alzad bandera en Sión, huid y no os detengáis, porque yo traigo del norte desastre y terrible destrucción. ¡Wow, hermano! ¿Qué leímos en Zacarías capítulo 6? No vimos, hermano, que allí dice que los que montaban el caballo negro salieron hacia el país del norte y que hizo finalmente reposar
el Espíritu de Dios sobre el país del norte, porque este es el país señalado por la profecía, hermano. Y fíjese cómo dice: alzad bandera en Sión, huid y no os detengáis, porque yo traigo del norte desastre y terrible destrucción. Esto se vuelve a repetir y lo leímos ya en Zacarías capítulo 1 versículo 14. Entonces el Señor me dijo: del norte se soltará el mal sobre todos los habitantes de este país. Vamos a ver por qué Dios repite en Zacarías y en Jeremías una y otra vez. Hermano, cuando Dios repite algo, préstale tremenda atención, porque Dios te está diciendo que estas cosas tendrán un segundo cumplimiento. Dios te está diciendo que mire lo que Él trae. Dice en el capítulo 6 y versículo 6 del versículo 1 de Jeremías: hijo de Benjamín, huid de Jerusalén, tocad bocina en Tecoa y alzad señales de humo sobre Bet-Querén, porque del norte viene el desastre y una terrible destrucción. ¿Será que esto, hermano, tendrá un segundo cumplimiento para estos últimos días? Oh, pero vamos a ver, hermano, cómo es que el Señor una vez y otra vez ha advertido, hermano, a su pueblo y no hemos querido escuchar. Vamos a ver cómo es que lo dice en Jeremías capítulo 4, 19 al 21. Mis entrañas me duelen, la fibra de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta he oído y pregón de guerra. Quebranto sobre quebranto viene, toda la tierra será destruida. Ya no es Jerusalén, hermano. Esta profecía está hablando de toda la tierra. De repente son destruidas mis tiendas en un momento, mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver hasta cuándo he de ver bandera y he de oír voz de trompeta? Ya el Señor dice: ya he tocado mucha trompeta. Mi pueblo es necio, no me conocen. Son hijos necios sin entendimiento, sabios para hacer el mal y no supieron hacer el bien. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo está todo esto! ¿Por qué viene la destrucción? Porque mi pueblo es necio, no me conocen, son hijos necios sin entendimiento, sabios para hacer el mal y no supieron hacer el bien. ¡Wow! ¡Qué declaraciones, hermanos! Cristo va a venir muy pronto. Y mire por qué. Dice: causa de la ruina de Jerusalén. Jeremías 6. Y vamos a ir al versículo 19. Y dice: oye tierra, yo traigo sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y rechazaron mi ley. ¿Para qué me traen este incienso de Saba y buena caña olorosa de lejana tierra? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto el Señor dice: yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán ellos y sus padres y sus hijos por igual, y el vecino y su compañero. El invasor viene del norte, hermano, mire. Así dice el Señor: viene un pueblo del norte, una gran nación se levanta de los extremos de la tierra. Oh, qué interesante que esta nación, los Estados Unidos, recibió aquí a los primeros inmigrantes que eran perseguidos, hermano. Y ahora, fíjate cómo dice: viene un pueblo del norte, una gran nación se levanta de los extremos de la tierra, y traen arco y jabalinas, son crueles,
y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montan a caballo como hombre dispuesto para la guerra. Contra ti, hija de Sión. ¿Contra quién van a pelear, hermano? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Pero, hermanos, vimos que Dios trae destrucción. Yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y rechazaron mi ley. Entonces, ¿contra quién es que viene, hermano? ¿Contra quién traen estas armas? ¿Contra quién es esta persecución, hermano? Vamos a ver qué es lo que dice Mensaje Selecto, tomo 3, en la página 442. Vamos a ver qué es lo que dice de los Estados Unidos. Dice: nuestro propio país, Estados Unidos, llegará a ser un campo de batalla en el cual se llevará a cabo la lucha por la libertad religiosa, la de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. No podemos discernir pues la obra del enemigo para mantener dormido a los hombres que deben estar despiertos y cuya influencia no será neutral, sino que estarán totalmente del lado del Señor. Clamarán los hombres paz y seguridad ahora, cuando viene sobre el mundo destrucción de repente, cuando la ira de Dios será manifestada. Los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Cuanto más nos acerquemos a las escenas finales de la historia de esta tierra, más pronunciada será la obra de Satanás y aparecerá en toda clase de engaño para apartar las mentes de Dios por medios de las artimañas de Satanás. Y mire cómo dice la cita anterior: un falso día de descanso es la causa del conflicto. Se presenta un falso día de descanso para hacerlo obligatorio por la ley, y se obligará al pueblo a observar un día de descanso que Dios no exige del hombre. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús casi fue aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¡Wow, hermano! Pero esta bestia que sube de la tierra, dice que hace señales en presencia de la otra bestia y manda que los moradores de la tierra hagan una imagen a la bestia papal que tuvo la herida de muerte y vivió. Hermanos, estamos llegando al fin del conflicto. Estamos llegando a la última persecución religiosa. Si nosotros leemos en la página 381 a 382 del deseado de todas las gentes, allí vemos que el conflicto durará 6,000 años. Nada más, hermano, en la página 731 dice que Satanás obró a su gusto durante 6,000 años, pero que el conflicto ha terminado para siempre, hermano. Y vamos a ver qué es lo que nos dice evento de los últimos días respecto al papel de esta gran nación, hermano. Vamos a ver cómo es que está predicho allí. Dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del doble abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión
Nuestro país, ¿de qué país viene hablando? De Estados Unidos. Repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga propagación para las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el tiempo está cerca, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en común punto de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y la institución de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen a la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de la iglesia protestante es una imposición a que se adore al papado por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular. Las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Hermanos, vamos a regresar, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con todo lo demás que tiene que ver con este estudio. Y vamos a ir a Apocalipsis 13 al 17. Y dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Hermano, nosotros vemos que el único poder que nosotros conocemos, que va a los reyes de la tierra, de todo el mundo, y que este poder, ¿quién le dio su grande autoridad? Si leemos todo el capítulo 13, 14, 17 y 18 de Apocalipsis, el dragón le dio su poder y grande autoridad a esta bestia. Entonces, hermano, nosotros estamos casi a punto de cumplirse esta profecía. Cuando nosotros leemos en Maranata el Señor viene, sobre lo que la sierva del Señor dice de Daniel 11, dice que Daniel 11 ha alcanzado casi su final cumplimiento. Y yo le tengo una pregunta ahora, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que en Estados Unidos ya hubo ley dominical en algunos estados de Estados Unidos? Y vamos a leerlo de la palabra profética. Mensaje selecto, tomo 3, página 449, dice: en nuestro Congreso de la Asociación General de 1889 se han hecho preguntas que necesitan una cuidadosa atención. Los observadores del sábado que viven en los estados del sur de los Estados Unidos, donde están sujetos a sentir el poder opresivo de las leyes de sus estados, si trabajan en domingo deben descansar en domingo para evitar la persecución que vendría sobre ellos si se ocupan en cualquier trabajo en ese día. Algunos de nuestros hermanos parecen tener mucho deseo de que la Asociación General tome una resolución para aconsejar que nuestros hermanos observadores del sábado, sujetos a prisión y multa, que se abstengan de trabajar ese día. Esa resolución no debe pasar a esta asociación para requerir su aprobación. Y dice la siguiente cita: Dios dará luz y conocimiento cuando se necesita. Cuando se legisle acerca del domingo para convertirlo en ley, no habrá gran peligro de que se tomen paso de un carácter que no reciba la sanción del cielo.
Dice, aunque todos los observadores del sábado están ansiosos, procurando de penetrar los misterios del futuro y aprender tanto como sea posible con respecto a la posición correcta que deben tomar. Tened cuidado de que reciban el consejo correcto en cuanto a la observancia del domingo. Siempre habrá peligro de ir a los extremos. Debido a la oposición se hace la decisión que nuestro pueblo no trabaje en domingo y que nuestros hermanos en los estados del sur parezcan armonizar con la ley dominical. ¿Cuánto tiempo pasará antes que nuestro pueblo en todo el mundo esté en similares circunstancias que los hermanos del sur? La decisión debe ser universal. ¿Cómo, hermano? ¡Wow! Aquí está refiriéndose a que fue puesta ley dominical en algunos estados del sur de Estados Unidos y está subrayando que los estados del sur de los Estados Unidos están sujetos a sentir el poder opresivo de las leyes de sus estados. Esto está en plural, hermano. Cuando yo pensé que había ido a Tennessee y que yo pensaba comprarme una tierra en Tennessee que constituye parte de los estados del sur, yo no había leído esto, hermano. Además, cuando nosotros vamos a Mateo 24 y a Lucas 21, allí se describe, hermano, que nosotros tenemos que salir. Mira que tu ida no sea ni en invierno ni en sábado, hermano. Pero ¿cómo es que lo dice? Vamos a leer Lucas 21 para ver qué es lo que pide Dios de nosotros para este momento. Dice, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad váyanse. ¿Qué le dijo a Lot? Escapa al monte, no sea que perezca. Pero ¿qué dijo Lot? No, déjame ir a esa ciudad que es pequeña, porque allí no voy a tener problemas. Pero Lot sabía también que esa ciudad estaba tan corrompida como Sodoma y Gomorra, y que esa ciudad iba a ser destruida también. Y si ustedes leen la historia, Lot recogió la consecuencia. La palabra profética dice que si Lot se hubiera apresurado, tal como Dios lo quería, y hubiera quitado de él ese espíritu de dilación, su esposa no se hubiera convertido en una estatua de sal. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de la que estén encinta y de la que críen en esos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira en este pueblo. Versículo 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, ¿quién es Jerusalén aquí, hermano? Esto no es Jerusalén literal, esto es Jerusalén, el Israel espiritual de Dios. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. ¿Dónde están los gentiles esparcidos? En todo el mundo. Dios no le dijo a Abraham que serían en él benditas todas las naciones de la tierra. Y Santiago 1:1 nos dijo a todas las tribus que están esparcidas, salud. No estamos esparcidos el pueblo de Dios en todo el mundo, incluyendo el remanente que tiene Israel literal. Sí, hermano mío. Y el consejo de Dios es que salgamos de la ciudad, que nos vayamos. ¿Y por qué ha dicho esto? Mire, hermanos, nosotros tenemos que aceptar este mensaje. Dice la página 136 de Evento de los Últimos Días. Una ley dominical en Estados Unidos significa apostasía nacional. Para obtener popularidad y apoyo
Los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación, ¿cuál nación, hermano? Estados Unidos de América. Nuestra nación se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue la señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal que ha llegado el límite de la tolerancia de Dios. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restringen la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen el papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. La apostasía nacional le seguirá a la ruina nacional cuando nuestra nación promulgue, ¿qué nación? Estados Unidos, promulgue leyes en su concilio legislativo para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo para los que guardan el día de reposo del séptimo día. La ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, ¿de cuál país, hermano? Estados Unidos, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Roma papal. El ecumenismo, hermano, Roma papal. Ese líder tiene la copa de oro, tiene los colores allí de la gran ramera que se sienta sobre muchedumbre, naciones y pueblos, y tiene en esa copa de oro las abominaciones con que ha hecho cometer a todos los reyes de la tierra. El tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando la iglesia protestante se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Cuando el Estado, ¿quién? De Estados Unidos, haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen al papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Y mire cómo dice la legislación dominical universal. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lengua y pueblo que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en el mundo.
Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se une con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto en el cual todo el mundo tomará parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien esto encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. ¡Wow! El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. ¡Wow, hermano! Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre salida y huida, hermano. Mire cómo dice evento de los últimos días. En la página 97 dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible, adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto y donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades, tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría vuestra mente inteligente, mostrándonos la necesidad de salir de las ciudades. Pero mire cómo lo dice en el contexto de huida, en la página 124. La señal para huir de las ciudades, hermano, ya es demasiado tarde para salir. Ya entonces es huida, no es salida. La señal para huir de las ciudades. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos en la montaña. Hermanos, ¿ustedes saben qué fecha el profeta de Dios dijo esto? Estamos demasiado tarde. Ya tenemos que irnos a los lugares retraídos entre la montaña. Esto lo dijo en 1885. Cuente de ahí para acá cómo no hemos obedecido este mensaje, hermano. Ya nosotros estamos muy tarde, hermano. Pero yo le digo en el nombre del Señor que tomemos este mensaje en serio, hermano. Que nosotros estamos aún tarde. Pero mire lo que dice aquí en la página 129 de evento de los últimos días. No quedarse sentado sin hacer nada. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país recrean la gran responsabilidad de pedir a Dios que despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que solo Dios puede darle. Deberían trabajar fervientemente para dilatar tanto como sea posible
la calamidad que nos amenaza. Dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios fervientes y eficaces oraciones para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévese en oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en serena expectativa. Mira, hermano, ¡wow! Y se sientan en serena expectativa del evento, consolándose con la idea que Dios protegerá a su pueblo en ese día de angustia. Pero Dios no lo salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que se nos ha encomendado. Hermano, ¿qué está diciendo? Que no nos podemos quedar tranquilos sin hacer nada, hermano. Este es un mensaje de misericordia y dice así: no es una privación ser llamado al campo. ¿Quiénes serán amonestados? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una privación el tener que trasladaros a los cerros y a la montaña, sino buscad un retiro donde podáis estar solo con Dios para aprender su voluntad y su camino. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderla. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a su misma imagen. ¿Cómo, hermano? Dios nos ha prometido que en el contacto con la naturaleza, con la obra de Dios, seremos transformados a su misma imagen. Hermano, cuando Dios dio a Adán y a Eva un hogar, lo puso en una huerta, y dice aquí, en la página 18 de Salir de las ciudades, las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante la catástrofe que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barro entero. Dios nos muestra lo que acontecerá en la tierra. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas de manera que todos deben ser amonestados. ¿Quién es todo? Todas las ciudades de los Estados Unidos y de todo el mundo deben ser amonestadas cerca de la inminencia de esta calamidad. Oh, si todo el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de la destrucción que pende sobre miles de ciudades entregadas ahora a la idolatría. Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura donde veía las casas sacudirse como viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban, y los sitios de recreo, los teatros y hoteles, y los palacios suntuosos eran convertidos, conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas, y los lamentos de los heridos, aterrorizados, llenan el espacio. Los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando. Un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los tenían
por resguardado de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentí en peligro, pero no puedo describir la escena terrible que desarrollaron ante mi vista, y era como si la paciencia de Dios se hubiera agotado y hubiese llegado al fin del juicio. El ángel que estaba a mi lado dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina hoy en el mundo, especialmente en las grandes ciudades, y declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. ¡Wow, hermano! Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice que no es una privación el ser llamado al campo. Cultivad vuestras propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Y los que tengan donde cultivar sus propias provisiones serán reinas y reyes. No confundamos, hermano, el pequeño tiempo de angustia con el derramamiento de las últimas plagas, donde nosotros no tenemos que hacer provisiones, donde Dios va a proveer como proveyó para Elías. Pero en este tiempo, previo al tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, hermano, es tiempo y la mitad de un tiempo que tendremos que proveer para nosotros y para nuestra familia. Y en Lucas 21, Mateo 24, nosotros le dimos: lo que estén en la ciudad, váyase y no vuelvan a entrar a ella, porque son días de castigo, y Jerusalén será pisoteada. ¿Por quién? Por los gentiles que no quisieron amar la verdad para ser salvos. Pero que tú y yo, hermano, amemos la verdad para ser salvos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así hablad y así obrad, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios quiere prevenirnos de esas graves confusiones en las ciudades, hermano. Dice que las uniones laborales traerán en las ciudades un tiempo de angustia cual nunca fue. Que Dios te bendiga y que salgamos de las ciudades, salid tan pronto como sea posible. Veo la necesidad de apresurarnos para tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Oremos, hermano, que Dios nos ayude a salir de este país, de estas ciudades impías, tan pronto como sea posible. Hemos compartido que Estados Unidos será un campo de batalla, que será el país que más tiniebla lo va a envolver, porque se apartó de la luz. Dios te permita que este mensaje toque tu corazón y que nos preparemos para lo que pronto vendrá como a sorpresa abrumadora. ¿Pero para quién? Para los que se pierden, hermano. Pero tú y yo no estamos en tinieblas para que este día nos sorprenda como ladrón. Vendrá como ladrón para los que no quisieron escuchar el consejo de Dios. Pero insto a nuestro pueblo en esta nación especialmente, que es señalada por la profecía, y a las naciones de todo el mundo, a que hagamos planes, que escuchemos el consejo de Dios, que quiere aminorarnos el sufrimiento, invitándonos a salir de las ciudades a los campos y llevar nuestra familia, donde nos ha prometido un carácter semejante al de Cristo, nos ha prometido la salud y nos ha prometido prepararnos para el cielo. Que Dios te bendiga, amigo hermano, que me escucha, y que estemos listos. Dios te bendiga.